llevaron a cabo estudios similares en otras especies y ecosistemas. Todos apuntaban hacia la misma dirección. Desafortunadamente, son pocos los registros que nos quedan de una época muy cercana en el tiempo, pero lejana en cuanto a todo lo que hemos dejado atrás. Nos desplazamos ahora hacia un paisaje pseudoestepario de origen antrópico, en el que hombre y naturaleza convivían de modo sostenible, donde los cultivos de secano, que daban de comer a multitud de familias, se alternaban con pequeños y grandes ecosistemas palustres que daban refugio y alimento a numerosas especies de animales. Primero de manera natural y luego apoyadas y gestionadas por el hombre, las lagunas trajeron la diversidad de aves a estas tierras, y atraídas por ellas, muchos jóvenes se acercaron a la vida rural. Cada año, equipos de estudio de profesionales de distinta índole, así como amantes de la naturaleza de diferentes lugares del mundo, se acercaban para la observación de las aves. Fueron estos grupos los que primero advirtieron los cambios que se estaban produciendo a nivel local, pero que respondían claramente a un cambio mucho más grande, un cambio global. Se está convirtiendo el sur de la península ibérica en África, por así decirlo. A lo mejor lo que es típico en África va a ser aquí dentro de 100 años va a ser algo normal. Estamos incidiendo mucho en la naturaleza. Estamos haciendo nosotros el efecto del cambio y hemos cambiado para bien para unas aves y para las aves esteparias que ahora estaban antes están para mal. Están desapareciendo las aves esteparias y las aves más comunes que tenemos el día a día poco a poco dejaremos de verlo. La ganadería intensiva y la agricultura intensiva y el monocultivo hace que el terreno, la utilización del agua, la utilización del terreno, es mayor producción, pero menos calidad, efectivamente. Mayor utilización de recursos del agua. El agua, el oro de la vida. El recurso más valioso es también el más limitado, pero en la sociedad del avance tecnológico y el olvido medioambiental no había tiempo para pensar en ello. El pueblo tampoco se ve que ya no da esos recursos para vivir. Ahora dice, joder, tengo que irme a la ciudad, que es donde me da más dinero, más comodidades. A finales del siglo XX, la concentración masiva de la población humana en torno a las ciudades cambió por completo las necesidades y demandas de estas sociedades. Esto se tradujo en nuevos ecosistemas antropizados, basados en el crecimiento económico en detrimento del ecológico. El ser humano había roto totalmente su acuerdo de sostenibilidad con la naturaleza, y las consecuencias de esto estaban a punto de explotar. Los animales siempre han ido un paso por delante de nosotros. Nosotros somos capaces de inventar cosas para mantenernos dentro de nuestra zona de confort, pero los animales enseguida entienden cuando las cosas no van bien. No hemos sabido gestionar el problema, nos hemos desconectado de la naturaleza, no hemos sabido ser capaces de oír las señales que nos estaba enviando la Tierra. Para comprender esto mejor, hoy se puede ver el Museo Virtual de Ecosistemas Pasados, donde testigos de la época anterior al Gran Cambio introducen una visita retrospectiva muy interesante. Trabajamos en los entornos de los humedales que habían sido restaurados tiempo atrás. Nuestro trabajo se centraba en conocer qué aves, qué plantas, cómo era la estructura de los ecosistemas. La primera voz de alarma la pusieron las aves migradoras, principalmente las invernantes. Nosotros éramos receptores de especies invernantes que criaban en el norte de Europa, en zonas de centro Europa, y que cuando llegaba el invierno venían buscando alimento y refugio a estas latitudes. Los ansares comunes fueron un poco la punta de flecha, fueron un poco los que visibilizaron el problema, porque además era una ave muy cercana a la población. Es una ave de gran tamaño, que tenía unas rutinas muy claras, llegaba en una fecha determinada, era muy ruidoso, se le veía entrar a la laguna cuando atardecía, cuando amanecía salían todos buscando las áreas de alimentación, se les veía por las tierras en grupos de 2.000, 3.000 juntos. Entonces nosotros hacíamos un trabajo muy exhaustivo, cada 10 días se realizaban censos de todos los individuos que teníamos invernando en todos los humedales de la comarca, y nos estábamos dando cuenta a lo largo del tiempo cómo esa población invernante de repente empezaba a mermar. Al principio era un descenso muy poco llamativo, que incluso no era constante, pero de repente vimos que la deriva fue a perder número de ejemplares, pero no porque las poblaciones estuvieran mal a nivel de conservación,
todo lo contrario. Lo que estaba ocurriendo era que los ansales comunes ya no estaban llegando a nuestras latitudes, se empezaban a quedar en otros países más septentrionales. De un año a otro prácticamente fuimos perdiendo población y por supuesto al final llegó el día en que los ansales ya no nos visitaban en invierno. Se estaba viendo en otras aves también invernantes, pajarillos mucho más pequeños como los escribanos palustres que en invierno utilizaban nuestros humedales como zona de refugio, de descanso y de alimentación, veíamos como también habían caído su población en picado. Estos cambios en los calendarios de las aves cada vez se acentuaron más. Adaptaban su reproducción a la nueva situación climática y biológica. No solo las grandes concentraciones de aves invernantes nos estaban dando información de lo que estaba ocurriendo. Nosotros llevábamos tiempo estudiando los pasos migratorios de otras aves. Migradoras de larga distancia, criaban en Centro Europa, atravesaban la península ibérica camino del continente africano donde se concentraban o donde pasaban el invierno, esperando que llegara la primavera para emprender de nuevo su viaje hacia el norte. Estas aves llevaban unas rutinas muy establecidas. Lo que vimos a través del anillamiento científico fue un cambio en la fenología de estas aves. Tras la reproducción, las aves retrasaban cada vez más la migración posnupcial hacia el continente africano. Por su parte, aquellas especies que utilizaban la península ibérica en sus pasos migratorios prenupciales adelantaban su llegada a las zonas de reproducción en Europa. Algunas de ellas incluso llegaron a modificar sus comportamientos, empezaron a asentarse durante todo el año, incluso en invierno podíamos encontrar abubillas, aves que de forma normal era imposible encontrarlas tiempo atrás en esta comarca durante los meses de invierno. Incluso hemos perdido especies por el camino, especies que antes tenían que cruzar el Sahel. Con la desertificación de la península ibérica lo que estaba ocurriendo era que cada vez les costaba más encontrar pequeñas zonas para descansar y alimentarse, entonces su recorrido, su viaje migratorio cada vez se les ponía más cuesta arriba. Todas las piezas de la vida se reajustaban para enfrentarse al siguiente escenario, pero no todas tendrían el mismo éxito. La desertificación en la península ibérica ya era por aquel entonces una realidad. Lo que no podíamos imaginar es que este problema avanzaría tan rápido hacia el norte y sobre todo la España húmeda había perdido ya un 10% de su superficie en apenas 100 años. En el sur las zonas desérticas se habían multiplicado y todo hacía pensar que el avance del desierto era una realidad difícilmente controlable. A mitad del siglo XXI, la mayor parte de los humedales, artificiales o naturales, habían desaparecido debido a la escasez de agua, y con ellos se fueron los colores de los pájaros. Así, lo que un día se conoció como el granero de España, hoy se ha convertido en una prolongación del Sahel. Quizá es que no supimos trasladar de forma clara cuáles iban a ser las consecuencias que iba a tener el cambio climático. Por una vez que conseguíamos que la comunidad científica se pusiese de acuerdo sobre cuál era la situación en el momento, no supimos llegar de forma clara a la ciudadanía. Marcamos pautas que a la gente le sonaban ridículas. Y a nivel individual no eran capaces de ver que esos pequeños gestos podían hacer revertir lo que nosotros ya veíamos como inminente. La sociedad cambió por completo. Hubo un cambio del entorno, pero también un cambio social. Empezamos a funcionar como sociedad de manera muy individualista. Estábamos cómodos en nuestros hogares con nuestra tecnología y veíamos como una película de ciencia ficción que algo devastador fuera a ocurrir. Era algo impensable. La sociedad evitó asumir su responsabilidad, convirtiendo las teorías del ámbito científico en meras ideologías. Surgieron grupos en contra y a favor de todo, pseudociencias, lobbies. La población se dividía continuamente, mientras la naturaleza seguía su curso. Al final, la desconexión con el entorno nos ha hecho más frágiles, porque no hemos sabido responder a los cambios que el entorno ha tenido, independientemente de que nosotros los hayamos provocado. Entonces llegó el momento del gran cambio que otros animales habían anunciado. Con la mayoría de los ecosistemas en declive, toda la población humana comenzó una caravana de migración hacia el norte. Cuando llegó ese momento y nos vimos obligados, muchos de nosotros, a desplazarnos, la gente vio que ya era tarde, que esas medidas se tenían que haber tomado con anterioridad. Ahora nos tendremos que plantear la vida de una manera totalmente distinta. Hay gente que aún permanece en el sur, que se han adaptado como cualquier ser vivo a las nuevas circunstancias, pero igual que el entorno se ha secado, también ellos se han secado por dentro. La sequía lo arrasó todo desde dentro. Toda la población humana
sufrió el castigo de los fenómenos extremos derivados del cambio climático, comenzaron a sucederse catástrofes medioambientales sin precedentes en la historia. Algunos de los que conocieron los colores de la vida no fueron capaces de soportar su vida en blanco y negro. Otros nos hemos adaptado poco a poco al color de la muerte. ¿Estamos asistiendo por primera vez al final de una especie que se aniquila a sí misma? ¿Es este el final de la especie humana? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Creo que he soñado con el futuro. Pero tan jodido lo ves. Pues eso depende. Tenemos que hacer algo ya.